Pues muy buena noche a todos. Para mí es un placer hoy darle continuidad a esta idea que es de todos nosotros, de todo el grupo, de toda la ciudad y a todas las personas que están hoy y que las que van a llegar seguramente, pues son todos los artífices de este espacio académico y sobre todo un espacio de amigos, como ya lo hemos notado, lo seguiremos manteniendo, donde nos interesa pues estar muy unidos y sobre todo en estos momentos tan difíciles, eso creo que es uno de los pilares y los valores que hay que mantener. Entonces, pues hoy me place mucho presentar a Oscar, que pues espectacular tenerlo hoy acá con un tema que creo que a todos nos está pasando, pues yo lo veo así como que cada presentación genera inquietudes y poder que esas inquietudes se nos vuelvan presentaciones y seguir aclarando y las ideas como grupo me parecen fascinantes. Creo que el tema de hoy nació a raíz de un paciente que presentamos hace, creo que a principio de año, que discutimos un caso súper interesante sobre el uso de la radioterapia en estadios iniciales. Y bueno, me place mucho tener a Oscar. Oscar, bienvenido. Sé que hay muchas personas del grupo y seguramente médicos en formación e invitados especiales que hoy nos van a acompañar. Para mí es un placer tenerte. Por favor, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, pues, Marcel, por la presentación. Para los compañeros y colegas que quizá no me conocen, pues mi nombre es Oscar Hernández, yo soy oncólogo, radioterapeuta. Me formé en esta especialidad en España, en un hospital que se llama el 12 de octubre de Madrid. Y pues como decía Marcel, la idea es tratar algunos temas que quizá pues para algunas especialidades o para algunas profesionales incluso dentro de la misma oncología son poco conocidos y pueden ser de mucha utilidad pues en diferentes escenarios. Uno de estos pues es la radiocirugía en cáncer de pulmón en estadios tempranos, en tumores no microcíticos. Entonces, pues la idea es hacer una pequeña revisión, no es algo muy largo ni muy molesto, para conocer un poco pues, de qué va esto de la radiocirugía en cáncer de pulmón, los estudios de tamizaje, cuáles son pues, los conceptos o las indicaciones de este tipo de tratamiento. ¿Qué estudios hay, pues, qué estudios hay que avalan el uso de la SBRT para este tipo de patología? ¿Cómo hacemos la radiocirugía o en qué consiste la radiocirugía? Y luego, pues, presentar algunas conclusiones generales. Como sabemos, pues el cáncer de pulmón sigue siendo una de las neoplasias más comunes a nivel mundial, tiene una incidencia muy alta. En Estados Unidos se reportan aproximadamente unos 224.000 casos anualmente, con unas tasas de mortalidad que están muy cercanos a la incidencia de la enfermedad, pues esto debido a que la mayoría de pacientes desafortunadamente siguen llegando en estadios tardíos de esta misma. Entonces, como sabemos, hay diferentes factores de riesgo y dentro de ellos quizá el más importante o el que más se pueden perjudicar la mayoría de la población, sobre todo, sigue siendo el tabaquismo. Se espera pues, que el cáncer de pulmón sea una entidad que vaya en crecimiento progresivo en los próximos años. Esto ha hecho que se vengan desarrollando diferentes estrategias de detección temprana, porque pues, asociado al envejecimiento, a la longevidad de la población, pues se anticipan que ante este crecimiento de incidencia de la enfermedad, pues podamos tener diagnósticos en estadios más precoces. Esto hace que si aumentan los diagnósticos en estadios más tempranos, la SBRT pueda posicionarse como una alternativa válida de tratamiento radical, sobre todo pues en aquellos pacientes en los cuales el manejo quirúrgico pues no es posible debido a que no cumplen criterios de operabilidad, o en aquellos casos en los cuales los pacientes pues, rechazan este procedimiento o los procedimientos quirúrgicos. ¿Qué es la SBRT? La SBRT es una modalidad de tratamiento de radioterapia que permite, a diferencia, digamos, de las técnicas de radioterapia convencional, entregar dosis muy altas en cada sesión de radiación. Esto se hace pues con a través de diferentes medios tecnológicos. ¿Sí, aló, me escuchan? ¿Aló?
Perfectamente, perfectamente, sí, señor. Ya, es que pensé que me había quedado sin conexión, qué pena. Perfecto. Entonces, esto permite entregar dosis muy altas de manera muy precisa a lesiones, en este caso extracraneales, que se hace habitualmente en una fracción o en pocas fracciones. Lo más habitual es entre 1 a 5 fracciones, pero como veremos un poco más adelante, incluso puede ir hasta 8 o 10 fracciones dependiendo de la localización de los tumores. La idea es buscar que se administren dosis ablativas y que haya una rápida caída de dosis alrededor del tumor para precisamente proteger los órganos a riesgo. Entonces, en cuanto a tamizaje, creo que todos pues, conocemos más o menos este estudio en el cual se buscaba mirar la utilidad de la tomografía de baja tasa de dosis para hacer un screening en los pacientes con cáncer de pulmón. Lo que se hizo en este estudio fue aleatorizar 53.000 pacientes, fueron de ellos 26.000 a realizar un CT de baja tasa de dosis y 26.000 pacientes se les realizó radiografía de tórax. Esto se hizo en una población entre los 55 y 74 años de edad que tenían una historia de tabaquismo pesado de al menos 30 paquetes año. ¿Qué se encontró en este estudio? Pues que la CT de baja tasa de dosis tiene pues una utilidad muy importante para el diagnóstico de esta patología, tiene una sensibilidad por encima del 90% y una especificidad del 73% para diagnóstico de cáncer de pulmón. Eh, y pues lo que se concluyó fue que en este grupo de pacientes, sobre todo con factores de riesgo y por encima de los 50 años, podía aumentar los diagnósticos precoces y la precisión en el diagnóstico del cáncer de pulmón. Esto, pues a su vez, por supuesto, se puede traducir en unas tasas de control local y de supervivencia mayores. ¿Cuál ha sido como la evolución de la SBRT? Tradicionalmente el cáncer de pulmón en estadio temprano pues era quirúrgico y no había, digamos, otra opción de manejo con intención radical o intención curativa. Entonces los pacientes que no eran candidatos a cirugía pues terminaban pues evolucionando hacia una enfermedad pues más avanzada o terminaban recibiendo radioterapia, pero cuando ya estaban en un escenario localmente avanzado y se utilizaban habitualmente pues técnicas convencionales, campos de tratamiento mayores y el desarrollo pues de estas nuevas modalidades de tratamiento lo que permite es escalar dosis a los tumores, proteger de una manera más fiable los órganos sanos o a riesgo y tener unas caídas de dosis muy buenas a poca distancia del tumor para que el tratamiento, por supuesto, sea mucho más seguro. Entonces, en estos estudios retrospectivos se empezó a evaluar no solamente la eficacia, sino las dosis necesarias, las dosis biológicas equivalentes necesarias, y se encontró que por el alfa beta de estos tumores, que el alfa beta se refiere a la sensibilidad del tumor a la radiación, pues se necesitaban dosis por encima de los 90 o 100 centigrados para lograr tasas de control tumoral que incluso pueden estar por encima del 90 o 95%. Este estudio lo traigo a colación un poco en el sentido de que la radiocirugía pues siempre pues estaba destinada a tumores muy pequeños, entre 2, 3 centímetros, y en los últimos años pues se ha venido utilizando en tumores incluso hasta de 5 centímetros. Lo que se buscaba era evaluar si es un tratamiento, además de que sea seguro, por supuesto, para el paciente, que sea un tratamiento eficaz. Lo que se vio en este estudio, pues retrospectivo, fue que estos pacientes con tumores, con lesiones incluso hasta de 5 centímetros, reciben de una manera segura el tratamiento, las tasas de toxicidad no se empeoran si el paciente está bien seleccionado, por supuesto, y se encontraron tasas de control local a 18 meses incluso por encima del 90%. Entonces esto abre la puerta a que cada día, pues incluso en tumores un poco más grandes de 3 o 4 centímetros, la radiocirugía pueda volverse en una opción curativa. ¿Qué pacientes pues, son inoperables o qué pacientes no serían los elegibles para el manejo quirúrgico? Sobre todo pacientes pues, con volumen expiratorio bajo o previsto posoperatorio menor del 30%, que tengan problemas de capacidad de difusión, hipoxemia, hipercarnia, hipertensión pulmonar o que presenten otras patologías como diabetes con compromiso cardíaco, enfermedad vascular o cerebral o cardiopatía crónicas severas. Digamos que este grupo de pacientes podrían no ser candidatos a cirugía por su situación y sus comorbilidades.
¿Cuáles entonces serían las indicaciones de un paciente para ser elegible para SBRT? Pues lo primero, que no sea, que sea inoperable. Lo segundo, o bien que el paciente sea operable pero rechace la cirugía. Que tenga un estado funcional o un ECOG menor o igual a 2. Pueden ser elegibles pacientes estadio 1 o 2 sin compromiso ganglionar, por supuesto, o incluso tumores estadio 3 con lesiones adyacentes a la pared torácica. El tamaño tumoral, pues se considera elegible un paciente incluso con tumores hasta de 5 centímetros, independientemente de que su localización sea central o periférica. ¿Qué pasa en los pacientes que no podemos tener una confirmación histológica? Entonces, en estos pacientes, pues el PET, en algunas revisiones o algunos grupos que se dedican a hacer radiocirugía, consideran que 1 o 2 PET positivos en un paciente con factores de riesgo para cáncer de pulmón puede ser suficiente para ofrecer a un paciente esta modalidad de tratamiento. Por supuesto, pues esto siempre debe ser llevado a un comité multidisciplinar y explicándole muy bien al paciente pues la situación y los riesgos de esta opción de tratamiento. En cuanto a los estudios, pues hay diferentes estudios retrospectivos, la mayoría fase 2, no son estudios muy grandes. En la parte inferior de la pantalla, con la flecha azul, vemos pues hay 3 estudios prospectivos que incluyen pacientes operables, 2 fase 2 y un fase 3, para revisarlos pues, rápidamente. Entonces tenemos el estudio de la RTOG 0618, un estudio fase 2 que incluyó 33 pacientes, tumores periféricos menores de 5 centímetros. En estos pacientes se administraron 3 fracciones de radioterapia, 60 grays en 3 fracciones, y se logró pues una supervivencia global por encima del 80% y un control tumoral primario que estuvo por encima del 90% a los 2 y 3 años. No hubo toxicidad reportada en esta revisión. Hay otro estudio fase 2 que es el estudio japonés del 0403. Este estudio incluyó pacientes con estadio 1. Lo que se hizo fueron 164 pacientes, 100 pacientes de ellos eran inoperables, 64 pacientes fueron operables. Se incluían ya en este estudio tumores centrales, se administraron 48 grays en 4 fracciones. ¿Y qué se encontró? Pues que había una supervivencia de alrededor del 60% en los pacientes inoperables a los 3 años y un 64 pacientes operables, 76% a los 3 años. Hay una diferencia en las supervivencias globales y esto pues se puede explicar un poco en el sentido de que los pacientes inoperables pues normalmente son pacientes que están con unas condiciones clínicas un poco peores, como lo hemos visto, que tienen comorbilidades, que tienen problemas pulmonares, que tienen problemas cardíacos y demás. Y por eso, pues, digamos, como parte de las conclusiones secundarias de este estudio, pues eso nos dio una luz que también, pues, los pacientes que habitualmente van a radioterapia o van a radiocirugía, podría verse afectado este control o esta supervivencia global en relación con su situación funcional previa. Por último, pues tenemos este estudio fase 3, el Star Russell, que es un estudio en el cual se incluyeron 58 pacientes, eran pacientes que podían tener criterios de operabilidad, se incluyeron tumores hasta 4 centímetros, tumores centrales y periféricos. Se aleatorizaron a cirugía y a SBRT y se les hizo una mediana de seguimiento de 40 meses. Ya en este estudio vemos que se hizo un fraccionamiento diferente y una dosis total diferente en base a la localización del tumor y el tamaño. Entonces, si eran tumores periféricos, fueron hasta 54 grays en 3 fracciones, si fueron tumores centrales, fueron hasta 50 grays en 4 fracciones. Se encontró pues una supervivencia global de alrededor de 3 años con SBRT y en cirugía como alrededor del 80%. Se reportó como toxicidad de la radiocirugía aproximadamente en un 10% de los pacientes, disnea, dolor torácico, en algunos casos fracturas costales. Y por último, este estudio que es un estudio interesante que buscaba evaluar la mortalidad en pacientes que iban a cirugía con, por supuesto, cáncer de pulmón en estadios tempranos, en los cuales iban a lobectomía y bien a muestreo ganglionar o iban a lobectomía y vaciamiento mediastinal. En este estudio se incluyeron 1.100 pacientes
498 fueron a muestreo ganglionar y 525 vaciamiento. Lo que se encontró básicamente pues es que la supervivencia a 3 años está por encima del 75%, realmente pues comparable con el mismo grupo de pacientes que recibieron tratamiento con SBRT, y no hubo una diferencia en morbimortalidad en aquellos pacientes que se les hizo vaciamiento mediastinal en comparación con el muestreo. ¿Cómo se hace la planeación de la SBRT? Entonces, lo primero es, por supuesto, una adecuada selección del caso y del paciente. La dosis y el fraccionamiento se eligen según el tamaño, localización y posición de los órganos de riesgo en relación a la lesión primaria y la tolerancia a los órganos de riesgo. Se define que para tener una correcta aceptación del plan, la dosis de prescripción debe estar por lo menos cubriendo el 95% de nuestro PTB, que es el volumen de planeación tumoral. En cuanto a la dosis y el fraccionamiento, pues es muy importante tamaño, localización, por supuesto. Periférico, central, ultracentral, no es lo mismo. La mayoría de estudios, pues hasta la fecha, excluían tumores de 5 centímetros o de mayor tamaño. Cada día, pues se van haciendo en tumores de mayor tamaño para lo mismo que vimos al principio, pues evaluar efectividad y seguridad. La dosis del fraccionamiento, pues puede ser en 1, en 3, en 5 o incluso hasta en 10 fracciones en el caso de radiocirugía de pulmón. Y la dosis pues depende de esto, localización y órganos de riesgo, siempre teniendo en cuenta que buscamos administrar unas dosis biológicas equivalentes por encima de 90 o 100 centigrados para garantizar un adecuado control tumoral. En tumores periféricos o centrales inoperables menores de 5 centímetros, la SBRT hoy en día es el estándar de tratamiento con intención radical y puede ofrecer tasas de control tumoral que están entre un 90 incluso un 95%. Aquí algunos ejemplos pues, de las localizaciones, por supuesto, periférico, un tumor central, en la última imagen vemos un tumor ultracentral muy cercano a la tráquea, muy cercano al esófago, a la médula espinal, y eso hace que la elección de dosis y fraccionamiento pues, pueda variar en uno u otro caso. Esta es la última pues, tabla que tiene la NSCN para un poco poner de ejemplo qué podemos hacer. Entonces vemos en la tabla de la izquierda una sesión de 25 a 34 grays y esto va variando de acuerdo pues a la localización. Entonces, de una sesión pues que tenemos tumores periféricos muy pequeñitos, lejos de la pared costal. ¿Qué tenemos en 8 a 10 sesiones? Pues tumores ultracentrales de mayor tamaño, que están muy cerca de estructuras bien sea vasculares, del corazón o de estructuras respiratorias. Y en la tabla de la izquierda nos muestra pues los diferentes órganos de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de planear una SBRT, como pueden ser la médula espinal, el esófago, el plejo braquial, el corazón, los grandes vasos, las costillas, la piel, incluso el estómago. Y de acuerdo al fraccionamiento que se escoja, fraccionamiento quiere decir pues el número de sesiones que vayamos a administrar, la tolerancia de esos órganos de riesgo varía. Si uno administra una sola sesión, la tolerancia es menor o la dosis que puede recibir el órgano es menor. Si uno administra 5 fracciones o 10 fracciones, la tolerancia de ese órgano de riesgo aumenta y por lo tanto el tratamiento es más seguro para el paciente. ¿Cómo se hace? Pues hay que disponer pues, de los medios tecnológicos, por supuesto. Se requiere hacer una tomografía en 4D o en diferentes fases del ciclo respiratorio. Hay diferentes sistemas de inmovilización. Tenemos, por ejemplo, el sistema de dampening o de compresión abdominal. Hay sistemas de gating respiratorio con el cual uno puede determinar el movimiento torácico y elegir una fase del ciclo respiratorio solamente para administrar el tratamiento. Hay marcas fiduciales que se usan bien sea dentro del pulmón o exteriores para hacer ese seguimiento respiratorio, ese gating respiratorio. Y pues comúnmente utilizado la IGRT, que significa imagen guiada, la cual se hace a través de un COMBINCT, que es un TAC que se hace en el momento antes de administrar el tratamiento, y con ese TAC que hacemos, pues hacemos una fusión con nuestro TAC 4D de simulación, unimos las dos imágenes y localizamos que nuestro volumen de tratamiento pues esté en donde lo tenemos planificado, por supuesto, para que el tratamiento se administre de una manera segura.
Aquí pues un pequeño ejemplo de los diferentes sistemas de inmovilización. El primero es un sistema de dampening, que es la imagen a la izquierda de la pantalla. Ese es el que, pues, del que disponemos nosotros en la Medical Duarte, con el que hacemos los tratamientos, que es un sistema de dampening. También tenemos un sistema de compresión, que es parecido como un brazalete gigante digamos, de un tensiómetro, que se pone alrededor del paciente y nos permite hacer compresión para disminuir el ciclo respiratorio sea mucho más corto en el paciente y que la lesión pues no tenga una variación muy importante a la hora de administrar el tratamiento. En la segunda imagen vemos un sistema de fiducias intrapulmonares, vemos en la parte superior aquí de la pantalla azul pues el ciclo respiratorio, y lo que está en azul es la fase del ciclo en la cual se administra el tratamiento. Y en la última imagen vemos un sistema de marcas fiduciales exterior, en el cual a través de unas cámaras y unos sensores pues permite ubicar el movimiento o la fase del ciclo respiratorio y decidir pues en qué fase va a recibir radioterapia la lesión. Quería mostrarles un pequeño video para las personas que quizá no han entrado nunca a un servicio de radioterapia y se hagan una idea de cómo es la administración. No dura sino 2 minutos. Vamos a ver si lo puedo reproducir. ¿Se está viendo el video, Marcel? Ya te confirmo, está el enlace, pero todavía no abierto. Espera, a veces es un poquito retardado. De pronto vuélvelo a cliquear. ¿Tú lo estás viendo o no? Sí, yo lo estoy viendo. Yo no lo veo. ¿Alguien lo ve? No, no lo veo, Marcel, tampoco. No, no, señor. No se No, ve, no se señor. ve. A ver, lo cierro. Con calmita. Vuélvelo a abrir a ver si de pronto nos reproduce. Vale, voy a intentar abrirlo nuevamente. ¿Sabes cómo se podría ver? De pronto abrirlo, o sea, dejar de compartir la pantalla de la presentación. Sí, así. A ver. Abre el video en YouTube, lo dejas en pausado y luego nuevamente lo compartes, y creo que ahí sí lo podríamos ver. Creo que no haya problema. Ahí lo tengo abierto y le doy nuevamente a compartir. Compartir pantalla, sí, señor. A ver. Va un minuto. Voy. Tranquilo, no hay afán. Acá estoy. ¿Ahora sí? Ahora sí, si quieres Sí, ponlo sí, full, sí. ponlo full. Ya lo agrando. Amplíalo. Ahí. Perfecto, se ve perfecto. Vale. Entonces este es de un centro español y más o menos para que vean pues cómo es un acelerador lineal y cómo se hace el tratamiento. El audio no se escucha mucho, Oscar, no sé si nos quieras de pronto ir a comentar. Bueno, entonces, ¿ahí ya se suspendió el audio? Sí, ya se suspendió, pero entonces para que nos cuentes, ahí están haciendo Están haciendo, bueno, ese es un acelerador lineal. El paciente pues ahí no tiene el sistema de compresión, pero es similar, es decir, se utiliza el sistema de compresión. Lo que se está haciendo en ese momento, esos brazos robóticos que se ven a los lados, que se abren y se cierran, lo que permite es tomar esa imagen de combin que estamos viendo en este momento en la pantalla. Y lo que se hace con ese combin es que se fusiona con el TAC 4D que se toma en el momento de la planeación del tratamiento para pues localizar específicamente el sitio de la lesión, y una vez está localizado y digamos, se disminuyen los errores de precisión, en ese momento se empieza con la administración del tratamiento. Hoy en día utilizamos una técnica que se llama arcoterapia volumétrica o BIMAT, que lo que hace es lo que está haciendo en este momento el equipo. El equipo va dando la vuelta alrededor del paciente y en todo momento va irradiando, ¿sí? Va irradiando. Entonces, en la parte superior de la pantalla vemos ahí como un dibujito amarillo que va girando.
es porque las diferentes láminas que tiene el acelerador pues van cerrando y abriendo dependiendo de la posición del acelerador. Este tratamiento es muy rápido, realmente la administración de la radiocirugía pues nos puede tomar como mucho unos 3 o 4 minutos. Es un tratamiento muy rápido, lo que demora es el posicionamiento del paciente, la localización, realizar el combin, hacer la fusión. Luego de que nosotros hacemos una fusión de imagen, tomamos un segundo combin, volvemos a verificar de que específicamente no hay ningún movimiento, no hay un error en el posicionamiento del paciente, y ya cuando hay seguridad de esto, pues se administra el tratamiento. Lo que buscan los sistemas de inmovilización, por supuesto, es permitir que el paciente no vaya a tener ningún movimiento durante la administración del tratamiento y que por error pues no se administre el tratamiento a otra localización que no corresponda o a un órgano de riesgo que esté junto a la lesión. Entonces esto era un poco como para mostrarles eso. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Vuelve, sí señor. Espectacular, Oscar, gracias. Entonces acá... Listo, ya estoy, ¿no? Sí, señor. Ya. Bueno, en cuanto a la toxicidad, pues depende precisamente pues, de la dosis administrada, localización, tamaño tumoral. En la parte izquierda de la pantalla vemos una toxicidad cutánea en el abdomen anterior grado 1 con solamente una epitelitis, un enrojecimiento leve de la piel. En la parte derecha de la pantalla vemos ya una epitelitis húmeda, una radiodermitis grado 2 o grado 3. Y en la parte inferior vemos un paciente que tenía una lesión periférica, pero que estaba junto al arco costal, y en el seguimiento, que es la imagen de la parte derecha, pues vemos que hay una fractura en esa zona de la costilla, pues secundario al tratamiento de radiocirugía. En cuanto al seguimiento, pues se han hecho varios estudios, digamos, un poco buscando cuáles son las características radiológicas que pueden ayudar al radiólogo a determinar o a ayudarnos a los clínicos a saber pues si hay una respuesta tumoral, si hay una persistencia o si hay una progresión de estas lesiones. Este es un ejemplo de un paciente a lo largo del seguimiento durante 59 meses. Y algunas de las características que se han encontrado pues como signos de alarma, digamos, para hacer el seguimiento o que podrían indicar una progresión, una persistencia de la enfermedad, pues está que haya un aumento de la opacidad, que la opacidad tenga un aumento secuencial en el seguimiento radiológico, que los márgenes estén muy engrosados, que haya una irregularidad o una pérdida de la homogeneidad de esos márgenes, que haya una pérdida del broncograma aéreo o que la lesión esté aumentando progresivamente en el diámetro craneocaudal. Aquí vemos en la parte derecha de la pantalla, donde están los letreros en azul y en rojo, pues algunos ejemplos de tratamiento pre-SBRT, y en el seguimiento vemos cómo queda pues una lesión desapareciendo pues su porción sólida y solamente quedando un halo periférico. Todos los casos son más o menos similares. En este vemos casi una desaparición completa de la lesión. Y bueno, pues esas serían más o menos como las características radiológicas que harían sospechar que pudiera haber una progresión o una persistencia. Como conclusión pues, de esta revisión, pues primero que el tamizaje cada día va cogiendo más fuerza, más indicación. Ya a día de hoy en las guías americanas se recomienda para pacientes mayores de 50 años con consumos de tabaquismo mayor a 20 paquetes año. Pues se convierte por lo tanto en una opción curativa en pacientes inoperables o que rechacen este tratamiento y que tradicionalmente solamente eran candidatos a un manejo de pronto paliativo con radioterapia convencional. Para poder hacer este tipo o esta modalidad de tratamiento se debe disponer de las herramientas tecnológicas, de los recursos, por supuesto, en inmovilizadores, en software, en tomografías, y esto permite pues que se escoja la mejor opción de tratamiento en cada caso, evaluando por supuesto no solamente la curación, sino por supuesto la seguridad y la toxicidad de los tratamientos. En general, pues se considera que la SBRT en tumores tempranos
pudiera tener una tasa de control y de curación incluso hasta dentro de un 90-95%, lo cual lo hace equiparable con el manejo quirúrgico. Y las tasas de curación, por supuesto, siguen siendo principalmente, de fallo, de recaída, siguen siendo principalmente a distancia. ¿Qué limitaciones tiene? Por supuesto, no tenemos una evaluación mediastinal. La idea es tener cada día una mejor selección de pacientes. Casi que los pacientes que se consideren candidatos a SBRT, casi que hoy en día es imprescindible tener un estudio con PET-TAC, aunque a veces pues en nuestro medio todavía sigue siendo difícil, y hay estudios en marcha donde se evalúa qué pacientes que tengan tumores tempranos y que reciban este tipo de terapias con intención curativa pudieran ser candidatos a recibir tratamientos sistémicos ayudantes, probablemente tumores de mayor tamaño y con algunos otros factores de riesgo. Esto es un algoritmo, no sé, creo que no se ve muy bien. Hace unos meses Marcel nos había mandado por ahí un pequeño estudio, pero me pareció que es muy sencillo y muy fácil de entender para elegir qué pacientes pueden ser candidatos a SBRT. Estadio 1, estadio 2, microcítico. Si la respuesta es no, no sería candidato. Si la respuesta es sí, entonces habría que mirar si son operables o no. Si son operables, pues la primera opción de manejo sigue siendo la cirugía. Si no es operable, pues hay que mirar cómo está el estado funcional del paciente, qué comorbilidades tiene, y si lo permite su condición, pues serían pacientes candidatos a SBRT. Entonces, nada, pues muchas gracias y no sé si hay dudas o hay preguntas de la charla, Marcel. Oscar, muchas gracias. Excelente presentación. Una pregunta, siempre con la radioterapia convencional, con la teleterapia, tenemos el inconveniente en algunos casos que queda una importante fibrosis, ¿no? En los pacientes, sobre todo que hace tratamiento a veces con quimiorradio, queda con una fibrosis importante, ¿no? En este caso, ¿qué ha visto usted o que en la literatura que hablan de secuelas fibróticas en el pulmón con SBRT? Sí, siempre queda pues un área, así como lo vemos, por ejemplo, en cáncer de mama, habitualmente que vemos un área cicatrizal y demás en tratamientos de SBRT, también por supuesto queda un área de fibrosis. Ahí viene el punto de la importancia de la elegibilidad del paciente, de cómo está su función pulmonar, cuál es el tamaño de la lesión y cuál es la localización. Por supuesto, entre más grande sea la lesión pulmonar, esto nos va a afectar en mayor proporción el pulmón y puede generar, pues además de la fibrosis, que el paciente pueda tener disnea, como lo vimos en algunos de los estudios, o incluso que puedan tener casos graves de insuficiencia respiratoria y terminen siendo candidatos a estar en manejo con oxígeno permanente. Entonces, realmente no hablan mucho, la mayoría de estudios reportan toxicidades grado 1 o grado 2 y a largo plazo lo reportan como un tratamiento seguro. Nosotros acá en la ciudad, pues desafortunadamente todavía no se ha dado la oportunidad, no hemos hecho la primera SBRT en pulmón, hemos hecho en otras localizaciones SBRT, llevamos como unos 4 casos, llevamos más o menos un año larguito haciendo radiocirugía. De cráneo hemos realizado como unos, no sé, como unos 5 o 6 pacientes, y extracraneal hemos realizado unos 3 o 4 pacientes. En pulmón hace poco Hernando me había enviado uno, pero pues desafortunadamente la paciente no aceptó el tratamiento, que era una paciente no con cáncer de pulmón estadio temprano, sino una paciente oligometastásica. Y en este momento tenemos una paciente también oligometastásica que estoy esperando pruebas de función respiratoria para definir si va a recibir o no tratamiento con SBRT en pulmón. Ya pues luego si se llega a tratar y se le hace el debido seguimiento, pues se puede presentar luego el caso para que lo veamos y ver qué ha pasado, ¿no? Ver también nuestra experiencia acá en la ciudad. Ahí viene una cosa muy importante también, Ricardo, y es, digamos, este grupo de SBRT en tumores tempranos,
quizás sea un grupo que vamos a tener muy pocos pacientes o muy raro en nuestra ciudad, porque como lo vemos digamos, ya llevamos ya 3 años o 2 años en este comité, y creo que de estadios tempranos hemos visto un caso, el que presentó Marcela a principio de año, la señora está mayor y demás, y la mayoría de pacientes que vemos son pacientes localmente avanzados o metastásicos. Pero ahí entra otro escenario que quizá más adelante pudiéramos hacer otra revisión, y son los pacientes oligometastásicos. Hoy en día todavía el concepto incluso de algunos oncólogos es no enviar, no lo consideran dentro de sus opciones de tratamiento, pero se está viendo, y lo hemos visto acá en el comité, como los pacientes, por ejemplo, que los llevan usted o Hernando, y tienen unas tasas de control muy buenas a largo plazo, y a veces les queda 1, 2 o 3 lesiones. Esos pacientes se pudieran beneficiar de radiocirugía, aunque no sea con intención radical. Y se ha visto, pues, como ustedes saben, un efecto muy interesante, que es el efecto abscopal. ¿Qué es eso? Que hay pacientes que han recibido radiocirugía para alguna lesión y tienen lesiones en otras partes del cuerpo, y se ha visto en el seguimiento que esas otras lesiones han desaparecido, y digamos se ha pensado que puede ser como efecto de la radiación. ¿Por qué? Porque usted trata una lesión a unas dosis ablativas, esa lesión tiene una destrucción tumoral muy rápida, y lo que se piensa es que hay una respuesta biológica, que el organismo desarrolla una inmunidad hacia estas células tumorales y ataca el sitio, por supuesto, donde se trató con la radiocirugía, pero también empieza a atacar las otras lesiones tumorales. Y hay pacientes que se ha tratado una lesión y han tenido respuesta en las otras. Entonces, en estos pacientes oligometastásicos, pues también es una opción de tratamiento. De hecho, las SBRT que hemos hecho extracraneales en ganglios abdominales y demás han sido pacientes metastásicos, oligometastásicos, y aunque el paciente no se cure, sí permite unas tasas de control pues mejor, ¿no? Oscar, también Oscar, felicitarte. Sí, sí, sigue. ¿Quién está allí? yo. Hola. Sigue, claro, adelante, adelante, por favor. No, solo le iba a preguntar algo. Hola, Oscar. Te quería preguntar, era que extrapolando esta de lo que nos acabas de hablar, por ejemplo, yo lo extrapolo a la mama. Cuando se le hace un tratamiento y eso, entonces uno mira que quedan células de pronto en toda esa reacción fibrosa de la que hablaba Ricardo ahorita. A veces quedan unas células atrapadas, pero que son de aspecto tumoral, y que eso podría ser posible en estos tumores de los que nos has hablado hoy, en esa área de fibrosis, de marcado tejido conectivo. Pueden quedarse esas células atrapadas tumorales ahí, y si es así, eso no sé dentro de qué contexto se podría evaluar, o eso no se da, Oscar. Pues, digamos, yo no podría tener una respuesta exacta de si pudieran quedar células tumorales o no dentro de la lesión como tal. La evaluación básicamente, o el seguimiento, es radiológico, ¿no? Entonces, tanto en la parte clínica como en la parte radiológica, por eso hay algunos criterios, algunas características radiológicas que a uno le pueden hacer pensar que aún hay actividad en la lesión. Y si uno llegara a pensar, bien sea por PET, bien sea por tomografía, que pudiera haber actividad todavía persistente dentro de la lesión, pues la indicación sería buscar la manera de hacer una confirmación histológica, por supuesto. Ya, listo, gracias, Oscar. No, Oscar, pues primero Hola. felicitarte. Oscar, Grande. perdón. Quería preguntar si habrá estudios en la combinación de quimio y radioterapia en estos estadios tempranos, y si esto ha logrado mejorar los resultados que se obtienen solo con la SBRT. Sí, en las descripciones de SBRT, las que hay, digamos, publicadas y demás, son con SBRT prácticamente exclusivas. Pero sí, pues ahí al final en las conclusiones puse algo referente sobre todo a tumores de 5 centímetros o mayores, en los cuales se está pues evaluando la necesidad de ofrecer un tratamiento, digamos, adyuvante sistémico, además de la SBRT. Por ahora no hay nada estándar a ese respecto, y
y se está evaluando no solamente en pulmón, sino en otras localizaciones, utilizar la SBRT en combinación muchas veces de tratamiento sistémico, de inmunoterapia y demás, para mejorar, por supuesto, el control local, las tasas de curación, pero pues algo concreto a día de hoy, no. Y si ustedes pudieron ver, pues los estudios son estudios relativamente pequeños, con una muestra de pacientes pues pequeños, por lo mismo tanto de la incidencia en estadios tempranos o los diagnósticos precoces son muy pocos. Y pues todavía, digamos, falta, ¿no? En ese sentido, faltaría más estudio al respecto. Hola, Hernando. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, yo primero que nada, yo quiero celebrar que esta tecnología esté en la ciudad, ¿sí? Eso yo creo que es una de las cosas, de los grandes avances que se ha tenido en radioterapia, yo creo que en los últimos años, y en especial el desarrollo que ha tenido la radioterapia también en los últimos años en la ciudad ha sido muy beneficioso para todos. Sí que es verdad que con el advenimiento de la radiocirugía, pues con Oscar hemos tenido varios pacientes en común, donde como él describía, a veces queda una o dos lesioncitas, por ejemplo, de cáncer de pulmón que teníamos, y le damos el tratamiento con radiocirugía, y la evolución de esas lesiones es buena, no los ve uno que en el tiempo progresen nuevamente, por lo menos de manera rápida. Incluso teníamos ahora hace poco un paciente también de cáncer de pulmón que está con inmunoterapia, con pembrolizumab en primera línea, y lo teníamos hizo una oligoprogresión. Es un paciente que incluso se presentó en el comité hace mucho tiempo, de que tenía un compromiso suprarrenal y que existía la duda de que si era metastásico o no era metastásico, que luego lo trajiste tú, Marcel. Finalmente sí resultó ser metastásico la suprarrenal, por eso está en inmunoterapia, y tuvo una oligoprogresión de esa lesión, y era para radiocirugía. Desafortunadamente, por cuestiones administrativas, no pudimos darle el tratamiento, y creo que lo que vamos a plantear con Oscar es darle radioterapia un poco convencional, porque el tamaño ha aumentado de manera importante. También hemos tenido ahí, yo creo que varias de radiocirugía cerebral, ¿sí? Sí. En la clínica, y alguno que otro de pulmón. Y bueno, de mama ya tenemos un poco menos porque, claro, la terapia sistémica, digamos, no cerebrales me refiero, sí, en metástasis en otras partes, pues la terapia sistémica de todas maneras en mama sigue siendo muy eficiente para controlar mucho de la enfermedad. Y yo pienso que el tratamiento localizado para enfermedades tumorales metastásicas, yo creo que va muy de la mano, sobre todo en aquellos pacientes que también tienen muy poca respuesta a veces, opciones de manejo sistémico, porque cuando tienen una excelente respuesta al tratamiento sistémico, sí que es verdad que uno con la parte sistémica va uno muy tranquilo, ¿no? Que eso pasa, por ejemplo, en mama con facilidad. No, pues nada, yo, Oscar, felicitaciones, qué chévere que la tecnología y ustedes hayan llegado, ¿sí? Y que en la ciudad podamos hacer estas cosas. Sí, ha sido, aunque tenemos poco tiempo, ha sido muy interesante, y como dice Hernando, pues hemos tenido la oportunidad ya de ir desarrollando varios casos. Cada día los neurocirujanos, en el caso de tumores cerebrales, hemos tratado meningiomas, hemos tratado metástasis cerebrales, hemos tratado adenomas hipoficiarios, neurinomas del acústico, ¿sí? Y ellos cada día, pues, digamos, van confiando más en nuestro trabajo y se dan cuenta, pues, que realmente es un tratamiento seguro y muy eficaz. Y espero, pues, que esto es un proceso, por supuesto, más cuando aquí en la ciudad no se decía. Esperemos que pronto, pues, otros centros también lo puedan ofrecer, y que cada día, pues, los pacientes, por supuesto, se beneficien de estas alternativas que son muy buenas, ¿no? Sí, Oscar, y van a salir cada día más pacientes, porque hoy en día hemos visto, por ejemplo, pacientes que están con terapia biológica, progresan a algo, se cambia el tratamiento, y eso a veces hacen oligoprogresiones.
Y eso, y llevar, pues a veces la radiocirugía nos va a ayudar muchísimo. Cada día uno más, lo que decía Hernando también con respecto a la inmunoterapia. Hay pacientes de inmunoterapia que responden muy bien un tiempo y de pronto aparece una nueva lesión pequeña o vuelve a crecer la lesión inicial y se les hace radiocirugía y se les sigue la inmunoterapia después. Y esos pacientes vuelven y responden, ¿no? Cada día van a salir muchos más casos para eso. Sí, yo recuerdo un par de casos que los mandaron, de casos míos, pues, los prepagadas que los mandaban a Bogotá antes. Hoy en día uno sabe que viendo en la ciudad y haciéndolo usted y usted a la confianza que le tenemos, me parece excelente que esos pacientes tengan que quedarse aquí. O sea, es una bobada que un paciente de estos se tenga que ir a Bogotá o a otra ciudad a hacer una radiocirugía, pudiéndola hacer aquí y estando en su casa, ¿no? Pero, y sabe uno que son sesiones cortas, pocas, y lo puede uno hacer seguimiento más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Los centros que hacen, yo estuve en un centro en Madrid que se llama San Chinarro, que es un centro privado, y ellos se dedican casi exclusivamente a hacer radiocirugía. Pues hacen también radioterapia convencional, por supuesto, pero tienen muchísima experiencia en radiocirugía y la cantidad de casos que hacen es increíble y lo que uno ve, porque claro, una cosa, la literatura dice una cosa, pero ellos van un poco más allá de lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que uno ve, pues lo que dice Ricardo, cada día más indicaciones, más pacientes, porque se tratan metástasis vertebrales, porque se tratan metástasis ganglionares, porque se tratan pacientes que tienen recaídas en cabeza y cuello, muchos tumores cerebrales. Entonces, va abriendo el espectro de posibilidades de esta modalidad de tratamiento. Pues, Oscar, yo creo que ya aquí como para seguir un poquito la dinámica, creo que ha sido bien productivo tu aporte porque mira que nos ha dejado mucha inquietud. Yo, ¿qué les puedo contar? Me acuerdo que cuando yo conocí, o por lo menos integré en mi concepto el SBRT más que el texto, fue cuando estuvimos en Canadá mostrando la experiencia de lo del cáncer de pulmón del MEOS, del Erasmo MEOS. Y eso era un evento internacional donde reunían grupos quirúrgicos de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Y la experiencia, lo que más me impactó fue eso, empezar a escuchar el tema de la radiocirugía en esos estadios tempranos. Entonces yo estaba dentro de aculillado porque tenía que hacer la presentación de nosotros, pero al mismo tiempo, si algo me marcó en el 2018, porque eso fue en el 2018, fue ver ya la experiencia y cómo el grupo quirúrgico había ya considerado la radiocirugía como una herramienta no competitiva, sino muy importante en esos pacientes que no se podían operar por muchas razones, y creo que tú lo dejaste claro en las indicaciones. Entonces, pues quería compartirles en lo personal y en lo que hoy considero que es muy importante, como digo ya Ricardo y Hernando, para tenerlo en la ciudad. Yo pues felicitarle a ustedes que están trabajando en el tema, y creo que me respondiste una pregunta que tenía aquí anotada y era ¿cuántos casos habían hecho en Cúcuta? Tú nos has contado que estás... Sí, más o menos como unos 9, 10, así llevamos. Pero en pulmón todavía no hemos arrancado. En pulmón no, yo creo que sí, la paciente que vi, porque claro, la vi hace 3 días, pero clínicamente yo creo que sí lo tolera, y si la espirometría es correcta, yo creo que ella va a ser el primer caso. Es una paciente con oligoprogresión, con una lesión única pulmonar, y bueno, me parece un caso muy interesante además para empezar, y yo creo que lo vamos a poder hacer. Así que luego, si lo hago, pues les presentaré la experiencia más adelante. Lo otro me parece súper interesante es el tema de las oligometástasis. Creo que el mes pasado habíamos hablado de tratar de hacer una presentación en este año, en este segundo semestre que ya se viene, en el aspecto quirúrgico, y me parece interesante, Oscar, que podamos hacer el mismo dúo, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto a cáncer de pulmón específicamente, hablando de radiocirugía, de SBRT, casi hay más opción de tratar pacientes oligometastásicos, o ahí vamos a tener más volumen posiblemente que pacientes con estadios tempranos, por supuesto. Entonces sí sería interesante tocar ese tema más adelante. Más allá, creo que es una muy buena dinámica para nosotros porque estamos, como dijo Ricardo, actualizando en lo que se viene y en lo que se va a venir. Entonces, creo que este es el espacio para eso. Entonces, creo que preparémonos este año para otras 2 charlitas, una de cirugía en oligometástasis y otra de radiocirugía en oligometástasis. Yo creo que
Ese sería como el compromiso. Ahora que tengo a Hernando, a Luis y a Ricardo, no estoy diciendo que sea controversial, pero me gustaría oír el concepto de ellos cuando tenemos 2 PET positivos sin confirmación histológica, definir tratamientos. Quisiera oír esa idea que pues Oscar lo mostró como una consideración especial siempre y cuando el grupo interdisciplinario lo considera. ¿Cierto, Oscar? Lo hablábamos cuando hay que hacer tratamientos porque la lesión de pronto no está... Sí, hay algunos. Entonces, Hay algunos grupos donde sí, o se intenta hacer el diagnóstico histológico y no hay un reporte definitivo, o es un paciente pues con antecedentes claramente sospechosos o la lesión es sospechosa, entonces muchos grupos con PET positivo consideran ofrecer el tratamiento. Fíjese que tuvimos el paciente, el doctor Coles, recuerda que también, no sé si terminó en biopsia, fue negativa, ¿no? Sí, biopsia resultó una tuberculosis y se trató y ya está. Que era una lesión muy pequeña que captaban el PET y demás, pero... La lesión de, pues ya casi que quedó, fue un pequeño granuloma calcificado puntiforme, pero bueno, aquí también lo discutimos y Harvey, como un maestro, llegó ahí, lo biopsió y mostró el diagnóstico de tuberculosis. Eso es algo que vamos a enfrentarnos. No les estoy adelantando los casos que tengo hoy, pero algo así. Hernando, ¿qué piensas del tratamiento con solo PET? Sin diagnóstico histológico, ¿no? Sí, señor. Sí. Pues no lo sé. La verdad es que uno, digamos, la piedra angular de todo el inicio de toda la historia es que tengo un diagnóstico histológico. ¿Sí? Hay muchos diagnósticos diferenciales ahí y más en nuestro medio, ¿sí? Que sea una enfermedad granulomatosa, por ejemplo, ¿sí? Que puede captar incluso en el PET. Y el diagnóstico diferencial son enfermedades tumorales de bajo grado, ¿sí? Yo me imagino que será un PET que será un súper elevado que sugiera que es de altísimo grado, una cosa así. Pero pues diagnósticos diferenciales hay muchísimos ahí, entre esas enfermedades granulomatosas principalmente, que en nuestro medio abundan. Entonces, pues no, complicado. Bueno, Ricardo, ¿qué piensas? Yo, pues, yo pienso muy similar. Yo he tenido 2 casos con PET que han marcado lesiones en el seguimiento en pulmón y que pues le da uno, yo no soy capaz de dar un tratamiento de un paciente con solamente porque haya capte un PET. Uno creo que lo presentaron al principio, lo presentamos aquí eso fue como llevamos como el 4º comité, que era una paciente con una tuberculosis, y otro que ese no se presentó porque el paciente después falleció de otra cosa, pero era un paciente con un aspergiloma que había marcado también el PET. Y o sea, aquí lo que dice Hernando es cierto, o sea, un PET que marque, que tenga un sub más o menos altico, puede ser una reacción inflamatoria, una reacción, un cuadro infeccioso subagudo o hasta crónico. Yo no soy capaz de dar un tratamiento sin diagnóstico histopatológico, me da mucho miedo y basta que pues se arriesga uno a pasar del anonimato al desprestigio. Desprestigio, sí. No, eso es un tema muy controversial. De hecho, en las revisiones, en ninguna parte, ninguna publicación justifica hacer un tratamiento con un PET, pero yo sí lo he visto en diferentes charlas de personas que pues llevan mucho tiempo haciendo radiocirugía en pulmón y de diferentes lugares del mundo. Y en varias de esas charlas ha surgido el tema y varios de estos centros pues han decidido administrar radioterapia o SBRT en pacientes con PET positivos mayores de 50 años, con un subalto, con lesiones con características radiológicas sugestivas de malignidad, pero sí, no hay nada definitivo, por supuesto. Pero es primer mundo, ¿no? Era como por seguridad. Yo estoy echando el fuego a nuestros oncólogos aquí, estoy echándole gasolina a ver qué pasa, pero yo creo que eso está claro, pero sí me gustaría ir los puntos de vista porque si algo que aprendemos de estas reuniones es que cuando llegan esos casos bien difíciles y que uno no puede muchas veces hacer el diagnóstico, pues hay que tomar decisiones. Luis, qué pena, ¿qué piensas? Sí, no, está bien. El tema es que aquí no se puede hacer ningún tratamiento si no tienes una confirmación.
Es la primera norma. Ya pasó la época en que aparecía una lesión y asumíamos que era igual al primario, y ahora tenemos nuevas tecnologías. Y además, muchas veces se ha sobretratado a un paciente sin necesidad por no tener o no contar o acelerarnos a hacer un tratamiento sin tener la histología. Así que simplemente precaución y hacer las cosas de manera normada y en orden, ¿no? No hay otra cosa que discutir acá. Además, hay que tener en cuenta también la intensidad del sub. Por encima de 3,5 y más ya es una cosa altamente sospechosa, pero es mucho riesgo tratarlo nada más con eso, realmente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Oscar, yo sé que estás ahí un poquito enredado por un tema familiar. Quiero darte las gracias por el compromiso hoy. Como siempre ha sido una tradición,